¿Alguna vez se preguntó qué sucede cuando a los ingenieros se les dan presupuestos ilimitados y se les dice que ignoren el sentido común? ¿Qué pasaría si te dijera que algunos fabricantes han creado motores tan absurdamente complejos, tan ridículamente sobrediseñados, que hacen que los superdeportivos modernos parezcan cortadoras de césped? Hablamos de motores con pistones ovalados, locura rotativa y niveles de complejidad que harían llorar incluso a los mecánicos más experimentados. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 motores más sobrediseñados jamás fabricados. Maravillas mecánicas que demuestran que a veces los ingenieros no pueden evitarlo. Antes de sumergirnos en esta locura mecánica, presione el botón me gusta y suscríbase si aprecia la ingeniería que salió maravillosamente mal. Número 10. Suzuki R5 rotativo. En 1974, Suzuki decidió que los motores convencionales eran aburridos, demasiado simples y demasiado predecibles. Entonces observaron el motor rotativo de Mazda y pensaron, podemos hacerlo aún más complicado. El resultado fue la R5, una motocicleta impulsada por un motor de rotor único que era tan práctico como una tetera de chocolate. Pero aquí es donde se pone interesante. Suzuki no se limitó a colocar un motor rotativo en el cuadro de una motocicleta y listo. Oh, no. Se pasaron completamente de la raya con la ingeniería. El motor del R5 producía 62 caballos de fuerza con tan solo 497 centímetros cúbicos. Impresionante, ¿verdad? Bueno, no cuando consideramos que la bicicleta pesaba 520 libras, aproximadamente 100 libras más que sus competidoras convencionales. El motor rotativo requería un complejo sistema de inyección de aceite con 2 tanques de aceite separados, uno para el motor y otro para la caja de cambios. Tenía 3 bombas de aceite independientes. En tercer lugar, el sistema de refrigeración era igualmente ridículo, con un radiador enorme que no desentonaría en un coche pequeño. Pero espera, esto mejora o empeora, dependiendo de tu perspectiva. El R5 tenía un sistema de escape con un reactor térmico que brillaba al rojo vivo durante su funcionamiento. Suzuki tuvo que instalar un protector térmico y pegatinas de advertencia para evitar que los motociclistas se quemaran. La moto consumía combustible como un Muscle Car V8. Los pasajeros tuvieron suerte si conseguían 25 metros por galón. Y el consumo de aceite, digamos que necesitas verificar el nivel de aceite con más frecuencia que los espejos. El grupo de instrumentos parecía sacado de una nave espacial alojada en una cápsula cilíndrica que se abría al girar la llave. Incluso la luz trasera fue sobredimensionada, presentando un diseño que no desentonaría en un concept car. Suzuki solo produjo el R5 durante 2 años antes de admitir la derrota. La complejidad, el costo, los requisitos de mantenimiento, todo ello se sumó a un desastre comercial. Hoy en día, el R5 es un objeto de colección apreciado por los entusiastas que aprecian la ingeniería por el bien de la ingeniería. Es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando a los ingenieros se les permite actuar libremente sin la supervisión de un adulto. Número 9. Fiat S76, bestia de hojalata. Imagínate esto. Es el año 1911 y los ingenieros de Fiat están sentados pensando, ¿sabes qué sería divertido? Construyamos el motor de carreras más grande y ridículo que el mundo haya visto jamás. El resultado fue el S76, apodado la bestia de Tan. Y decir que está sobrediseñado es como decir que el Océano Pacífico está ligeramente húmedo. Esta cosa tenía un motor de 28,4 L. Sí, lo leíste correctamente. 28,4 L. Eso es más grande que los motores de la mayoría de los autobuses. El motor Beast era un monstruo de 4 cilindros que medía casi 1,5 metros de alto. Cada cilindro tenía un diámetro de 7,4 pulgadas y una carrera de 9,8 pulgadas. Para ponerlo en perspectiva, cada pistón era aproximadamente del tamaño de un balde de pintura. Las bielas por sí solas pesaban más que todos los motores modernos. El motor producía alrededor de 300 caballos de fuerza a solo 1900 revoluciones por minuto, lo que no parece mucho hasta que te das cuenta de que era 1911. La mayoría de los automóviles de la época se conformaban con producir 20 caballos de fuerza. Pero aquí es donde la sobreingeniería realmente se nota.
El tren de válvulas era una obra de arte y una locura. Cada cilindro tenía 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape, accionadas por un sistema de árbol de levas en cabeza que fue revolucionario para su época. El árbol de levas era accionado mediante una cadena que hacía que la motocicleta pareciera delicada. El sistema de refrigeración requería su propio radiador separado para el aceite, además de un enorme radiador de agua que dominaba la parte delantera del coche. Poner en marcha esta bestia requería un procedimiento especial que pondría nerviosos a los equipos modernos de Fórmula 1. Primero había que calentar el aceite del motor con calentadores externos. Luego había que bombear aceite manualmente a través del sistema. Solo entonces se podía intentar ponerlo en marcha utilizando una enorme manivela que requería 2 hombres fuertes para girarla. Una vez en marcha, el motor sacudió el suelo como si se tratara de un pequeño terremoto. Las llamas salían de los tubos de escape. El ruido fue descrito como apocalíptico. Fiat construyó solo 2 de estos monstruos, y su carrera en las carreras fue breve y sin éxito. Los coches eran simplemente demasiado potentes para su chasis y sus neumáticos. Eran más rápidos que cualquier otra cosa en línea recta. En 1913, uno de ellos alcanzó una velocidad de 132 millas por hora, pero eran prácticamente incontrolables. La bestia del terreno representa el pináculo absoluto de la ingeniería de antes de la guerra. Un testimonio de lo que sucede cuando los ingenieros preguntan, ¿podemos en lugar de deberíamos? Número 8, Toyota Century 512 1GZFE. Cuando Toyota decidió construir un motor exclusivamente para la realeza y los ejecutivos japoneses, no solo hicieron algo bueno. Crearon el 1GZFE, un V12 de 5L tan sobrediseñado que hace que parezca que los autos de lujo alemanes están recortando gastos. Este motor, que se encuentra únicamente en el Toyota Century, es ensamblado a mano por un equipo de maestros artesanos en una sala limpia especial. No estamos hablando de trabajadores normales de cadenas de montaje. Son artesanos que pasan años de formación antes de que se les permita tocar un solo componente. El 1GZFE produce unos modestos 276 caballos de fuerza, lo que podría hacer que te preguntes por qué se molestaron en usar 12 cilindros. Pero el poder no es el punto. Este motor es sinónimo de suavidad, refinamiento y absoluta fiabilidad. Cada motor tarda varios días en ensamblarse y cada componente se inspecciona varias veces. Los pistones tienen un peso adaptado con una precisión de 0,5 gramos. Las bielas están perfectamente equilibradas. Incluso los tornillos se aprietan en una secuencia específica para garantizar una distribución de la tensión absolutamente uniforme. El exceso de ingeniería se extiende a todos los sistemas. El sistema de enfriamiento tiene 2 termostatos separados, 2 bombas de agua y capacidad suficiente para enfriar un edificio pequeño. El sistema de encendido cuenta con 2 distribuidores y 24 bujías. Sí, 2 por cilindro para garantizar que el motor funcione incluso si falla la mitad del sistema de encendido. El colector de admisión es una obra de arte con 12 cuerpos de aceleración individuales ocultos debajo de una cubierta pulida con acabado de espejo. Pero aquí viene la parte realmente loca. Toyota diseñó este motor para que funcione durante 1 millón de kilómetros sin necesidad de mantenimiento importante. No es un error tipográfico. 1 millón. Lo lograron mediante una atención obsesiva a los detalles. Las paredes del cilindro están tratadas con un revestimiento especial que es más duro que el diamante. Los asientos de las válvulas están hechos de una aleación especial que Toyota desarrolló específicamente para este motor. Incluso la bomba de aceite está sobredimensionada y tiene la capacidad de mantener la presión incluso si el nivel de aceite cae peligrosamente. El Century 512 es tan suave que los ingenieros de Toyota afirman que se puede equilibrar una moneda sobre el motor mientras está en marcha. Al ralentí, es más silencioso que los ventiladores de aire acondicionado de la mayoría de los automóviles. Es un motor que existe simplemente porque Toyota quería demostrar que podía construir algo mejor que Rolls-Royce o Mercedes-Benz. Y honestamente, es posible que lo hayan logrado. Su perfección de ingeniería llevada a un extremo casi absurdo. Número 7. Pistón ovalado Honda NR750.
La NR750 de Honda es lo que sucede cuando los ingenieros se toman como algo personal la prohibición de las carreras. A finales de la década de 1970, las regulaciones de carreras limitaron las motos a 4 cilindros. Honda quería la potencia de un 8 cilindros, pero no podía tenerlo. Entonces hicieron algo loco. Crearon pistones que no eran redondos. El NR750 cuenta con pistones ovalados con 8 válvulas por cilindro, creando esencialmente un V8 disfrazado de V4. Si esto no es una muestra de sobreingeniería, nada lo es. Cada pistón ovalado tenía 2 bielas, 2 bujías y una forma que desafiaba todo lo que los ingenieros sabían sobre el diseño de la cámara de combustión. Los pistones medían aproximadamente 101 mm x 50 mm y parecían más una pista de carreras que los pistones redondos tradicionales. Los desafíos de ingeniería eran asombrosos. ¿Cómo se sella un pistón ovalado? ¿Cómo lo enfrías de manera uniforme? ¿Cómo evitar que se agarrote? Honda gastó más de una década y millones de dólares en resolver estos problemas. El tren de válvulas era igualmente complejo. 32 válvulas en total, operadas por árboles de levas impulsados por engranajes que giran a velocidades ridículas. El motor alcanzó su límite máximo de 15.000 revoluciones por minuto y produjo 125 caballos de fuerza con solo 748 centímetros cúbicos. Pero el verdadero logro fue hacerlo confiable. La NR750 usaba bielas de titanio, pistones revestidos de cerámica y un sistema de lubricación que pondría celoso a cualquier ingeniero de Fórmula 1. Los chorros de aceite rociaron la parte inferior de cada pistón con una precisión que requirió un modelado por computadora para perfeccionarse. El sistema de inyección de combustible fue otra maravilla de sobreingeniería. 8 cuerpos de aceleración individuales alimentaban las cámaras de combustión ovaladas controladas por una ECU que era más potente que la mayoría de las computadoras personales de la época. El sistema de escape presentaba colectores de titanio y un complejo sistema de válvulas que modificaba el flujo de escape en función de las RPM. Incluso la caja de cambios era especial, con relaciones de transmisión calculadas para mantener el motor en su banda de potencia increíblemente estrecha. Honda construyó exactamente 300 de estas imponentes motocicletas tecnológicas y las vendió por $38.000 en 1992. Eso equivale aproximadamente a $85.000 en el dinero de hoy por una motocicleta. Cada uno venía con una placa especial firmada por los ingenieros que lo construyeron. Hoy en día, se encuentran entre las motocicletas más coleccionables jamás fabricadas. No porque sean especialmente rápidas o prácticas, sino porque representan la cúspide absoluta de la locura de la ingeniería de motocicletas. La NR750 demuestra que a veces la mejor razón para construir algo imposible es simplemente porque todo el mundo dice que no se puede. Número 6. Puertas correderas eléctricas Pujo 107. Bien, técnicamente no es un motor, pero el sistema de puerta corrediza eléctrica del Pujo 10007 está tan magníficamente diseñado que merece un lugar en esta lista. En 2004, Pujo miró las puertas de los automóviles normales y decidió que eran demasiado simples, demasiado confiables y demasiado aburridas. Así, crearon un pequeño automóvil urbano con puertas corredizas accionadas eléctricamente que hacían que el transbordador espacial pareciera mecánicamente simple. ¿Qué podría salir mal? Cada puerta pesaba unos 40 kilogramos y funcionaba con 2 motores eléctricos, 4 microinterruptores, 2 sensores de posición y suficiente cableado para dar la vuelta a una manzana de la ciudad. El sistema de control incluía sensores antipellizcos, detección de obstáculos, regulación de velocidad en función de la temperatura e incluso una función de memoria que aprendía la velocidad de apertura preferida. Para abrir las puertas se requiere un proceso de 17 pasos controlado por 3 ECU independientes. Eso es más potencia de procesamiento que la que utilizaron las misiones Apolo a la Luna. Pero espera, hay más locura. Las puertas tenían 9 modos de apertura diferentes. 9. Había un modo confort, un modo rápido, un modo asistido, un modo de anulación manual, un modo de servicio y varios otros que los propietarios descubrieron por accidente. El sistema podría detectar el ángulo del automóvil y ajustar la velocidad de la puerta en consecuencia.
Estacionado en una colina, las puertas se abrirían más lentamente para evitar que se deslizaran demasiado rápido. Las puertas incluso tenían su propio sistema de diagnóstico que podía almacenar hasta 47 códigos de falla diferentes. La complejidad de la ingeniería era asombrosa. Cada puerta funcionaba sobre un sistema de rieles con 127 componentes individuales. Los motores estaban refrigerados por agua. Sí, motores de puerta refrigerados por agua para evitar el sobrecalentamiento durante el uso repetido. Las puertas requerían calibración cada 10.000 kilómetros, un proceso que tomaba 2 horas a los concesionarios de Pujo y requería un equipo de diagnóstico especial. Algunos distribuidores simplemente se negaron a trabajar en ellos. La tasa de fracaso fue espectacular. Los motores se quemaron. Los sensores fallaron. Las unidades de control se frieron solas. La entrada de agua provocó estragos eléctricos. Cuando hacía frío, las puertas se congelaban y se cerraban. Cuando hacía calor, se negaban a cerrarse correctamente. Al final, Pujo propuso un retiro del mercado para convertirlos en puertas corredizas manuales, admitiendo esencialmente la derrota. El 10007 se alza como un monumento que representa la arrogancia ingenieril y el deslizamiento. Esto es lo que sucede cuando los ingenieros están tan preocupados por si podrían hacerlo, que no se detienen a pensar si deberían hacerlo. A veces, una simple bisagra es todo lo que necesitas. Número 5. Tatra T87 V8 refrigerado por aire. El Tatra T87 es el resultado de que los ingenieros checos decidan mostrarle al mundo cómo sobrediseñar adecuadamente un automóvil. Fabricado entre 1936 y 1950, este sedán aerodinámico contaba con un V8 refrigerado por aire montado en la parte trasera que era tan avanzado y complejo que mató a más oficiales nazis que algunos movimientos de resistencia. No, en serio. El coche era tan difícil de conducir que el ejército alemán acabó prohibiendo a sus oficiales utilizarlo. Este es un tipo especial de sobreingeniería. El quinto 8 de 3 se le colgaba detrás del eje trasero como un péndulo mecánico, lo que hacía que el manejo fuera interesante. Pero el motor en sí era una obra maestra de complejidad. Enfriado por aire en una época en la que todos los demás usaban agua, presentaba un cigüeñal de aleación de magnesio, válvulas en cabeza operadas por varillas de empuje y un ventilador de enfriamiento que movía más aire que algunos túneles de viento. Se selló el compartimiento del motor y se utilizaron conductos cuidadosos para dirigir el aire de enfriamiento hacia donde más se necesitaba. Piense en ello como un intento temprano e increíblemente complejo de gestión térmica. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente salvaje. En la década de 1930, el T87 tenía suspensión independiente en todas sus partes. Los ejes oscilantes traseros combinados con ese motor montado en la parte trasera crearon características de manejo que los conductores profesionales describieron como desafiantes y los conductores aficionados describieron como aterradoras. A alta velocidad, el coche cambiaba de dirección repentinamente y sin previo aviso. La carrocería aerodinámica, que lograba un coeficiente de arrastre de 0,36, solo empeoró las cosas al permitir velocidades que el chasis no podía soportar. Los detalles de ingeniería eran obsesivos. El motor presentaba cámaras de combustión hemisféricas décadas antes de que Chrysler las hiciera famosas. El sistema de refrigeración incluía aletas controladas termostáticamente que ajustaban el flujo de aire automáticamente. La caja de cambios estaba montada delante del motor, lo que requería un sistema de conexión complejo que con frecuencia necesitaba ajustes. Incluso el sistema de calefacción fue diseñado con un diseño sofisticado, utilizando intercambiadores de calor que capturaban el calor del aire de refrigeración del motor y lo canalizaban a través de una elaborada red de tuberías hasta la cabina. Tatra construyó alrededor de 3.187 y cada uno de ellos requería un conductor experto para sobrevivir. La combinación de motor trasero, suspensión de eje oscilante e inestabilidad aerodinámica creó un automóvil que se adelantó décadas a su tiempo. Técnicamente, pero potencialmente letal en la práctica. Es el ejemplo perfecto de ingeniería brillante que olvidó considerar el elemento humano. Hoy en día,
los T-87 supervivientes son muy apreciados por los coleccionistas que aprecian su innovación técnica y son lo suficientemente valientes como para conducirlos con mucho cuidado. Número 4. Mazda Millennium Miller Cycle Flip 6. En 1995, los ingenieros de Mazda aparentemente estaban aburridos de los motores convencionales. Supercarga, demasiado simple. La turboalimentación, un juego de niños. Entonces resucitaron un concepto centenario llamado ciclo Miller y crearon el KJZ, un V6 de 2,3L que era tan complejo que hizo que otros fabricantes e ingenieros se rascaran la cabeza confundidos. Esto no era solo un motor. Fue un experimento científico en marcha que de alguna manera llegó a producción. El ciclo Miller funciona manteniendo las válvulas de admisión abiertas durante más tiempo durante la carrera de compresión, reduciendo efectivamente la relación de compresión y manteniendo la relación de expansión. ¿Suena simple? ¿Qué no es? Para que esto funcionara, Mazda necesitaba un sobrealimentador de doble tornillo tipo lisón que comprimiera el aire antes de que entrara en los cilindros. Este no era el típico supercargador atornillable. Era una parte integral del diseño del motor con su propio intercooler, válvulas de derivación y un sistema de control que pondría nervioso a un ingeniero de naves espaciales. La complejidad de la ingeniería era asombrosa. Solo el supercargador tenía más de 200 piezas individuales y requería tolerancias medidas en micrones. Giraba hasta 16.000 revoluciones por minuto y necesitaba su propio suministro de aceite con un sistema de refrigeración separado. El sistema de gestión del motor tenía que ajustar constantemente la sincronización de las válvulas, la presión del sobrealimentador y el tiempo de encendido en función de docenas de parámetros. La EQ realizó más cálculos por segundo que la mayoría de las computadoras de escritorio de la década de 1990. Pero Mazda no se detuvo ahí. Agregaron geometría de admisión variable con dos longitudes de corredor diferentes que cambiaban según la velocidad del motor. El sistema de refrigeración tenía 3 termostatos separados y 2 radiadores. El motor presentaba pistones forjados, bielas granalladas y un cigüeñal equilibrado según los estándares de Fórmula 1. Toda esta complejidad produjo 210 caballos de fuerza, una potencia respetable, pero no extraordinaria. El verdadero logro fue un ahorro de combustible un 30% mejor que un motor sobrealimentado convencional. El problema era que, cuando algo salía mal, y las cosas salían mal, la mayoría de los mecánicos no tenían idea de cómo solucionarlo. El supercargador requería herramientas especiales para su mantenimiento. El sistema de gestión del motor era tan complejo que incluso los concesionarios Mazda tenían dificultades para realizar el diagnóstico. Las piezas eran caras y raras. El Millennium As, que incorporaba este motor, se ganó la reputación de ser brillante cuando funcionaba y una pesadilla cuando no. Es el ejemplo perfecto de la brillantez de la ingeniería que olvidó el mundo real, donde los automóviles necesitan ser reparados por mecánicos comunes y no por candidatos a doctorado. Número 3. BRM 516. En 1947, British Racing Motors decidió que para ganar en la Fórmula 1 era necesario algo especial, algo sin precedentes, algo completamente loco. Su respuesta fue un motor V16 de 1,5L que era tan complejo, tan sobrediseñado y tan problemático que se volvió legendario por todas las razones equivocadas. Esto no era solo un motor. Fue una pesadilla mecánica que demostró que más no siempre es mejor. Imagínese intentar colocar 16 cilindros en 1,5L. Cada cilindro desplaza solo 94 centímetros cúbicos, aproximadamente el tamaño de un vaso de chupito grande. Los pistones eran más pequeños que pelotas de golf. El motor tenía 2 cigüeñales engranados entre sí, 32 válvulas, 2 sobrealimentadores de tipo Root y suficientes piezas internas para abastecer una ferretería. A 12.000 revoluciones por minuto, supuestamente producía 600 caballos de fuerza cuando no estaba ocupado destruyéndose a sí mismo. Es decir, la complejidad era asombrosa. Cada cigüeñal tenía 8 cilindros y debía estar perfectamente sincronizado con su compañero. La transmisión entre ellos utilizaba engranajes de corte recto que gritaban como bansees.
El tren de válvulas era una obra maestra de miniaturización, con válvulas tan pequeñas que parecían pertenecientes a un reloj. Los supercargadores eran accionados desde el centro de los cigüeñales, lo que requería un complejo tren de engranajes que añadía peso y pérdidas mecánicas. Para poner en marcha el motor fue necesario un procedimiento especial que requirió 4 mecánicos y oraciones a al menos 3 deidades diferentes. Pero los verdaderos problemas surgieron en los detalles. El sistema de encendido necesitaba 32 bujías, 2 por cilindro, alimentadas por 4 magnetos. Mantenerlos sincronizados era casi imposible. El sistema de combustible requería 16 carburadores individuales, cada uno de los cuales necesitaba un ajuste constante. El sistema de refrigeración tuvo dificultades para eliminar el calor del bloque compacto del motor. La presión del aceite era crítica. Si se pierde la presión aunque sea por un segundo, 16 pistones intentarán escapar a través del bloque. El sonido, sin embargo. El sonido. Cuando funcionaba correctamente, lo que no ocurría a menudo, el BRMV-16 producía una ballena que podía hacer llorar a hombres adultos. Fue descrito como extraño, apocalíptico y como si fueran ángeles gritando. Pero la confiabilidad era inexistente. El motor detonaría pistones, lanzaría bielas, desgastaría engranajes y, en general, se autodestruiría con una regularidad alarmante. BRM persistió con el diseño durante 4 años antes de admitir finalmente la derrota. El quinto 16 ganó exactamente una carrera y se retiró de muchas más. Sigue siendo el motor de Fórmula 1 más complejo jamás construido y un ejemplo perfecto de cómo la ambición supera la capacidad. Número 2. Stutz DV32. En 1931, STOS estaba desesperada. El mercado de automóviles de lujo se estaba derrumbando, la depresión se estaba profundizando y necesitaban algo espectacular para seguir siendo relevantes. Su respuesta fue el DV32, con un motor de 8 cilindros en línea con 4 válvulas por cilindro y 2 árboles de levas en cabeza. En 1931. Esta era una tecnología que no se volvería común hasta 50 años después, y Stutz decidió construirla cuando la mayoría de la gente no podía permitirse comprar pan. El motor era una obra maestra de complejidad de 5,3 litros, con 32 válvulas en total, accionado por 2 árboles de levas en cabeza impulsados por una cadena de 2,7 metros de largo. Sí, 9 pies. La cadena sola cuesta más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Los árboles de levas estaban soportados por 9 cojinetes cada uno y requerían un sistema de lubricación presurizado con su propia bomba de aceite. Los resortes de las válvulas eran de tipo horquilla, lo que permitía mayores RPM que los resortes convencionales, pero requería un ajuste preciso cada pocos cientos de millas. La ingeniería era extraordinaria para su época. La culata era una pieza fundida de una sola pieza, una proeza de fabricación que muchas fundiciones no podían lograr. Las cámaras de combustión eran hemisféricas con válvulas angulares que creaban excelentes características de flujo. El colector de admisión presentaba tubos de ariete calculados para proporcionar un llenado óptimo del cilindro. El colector de escape era una obra de arte, con conductos de igual longitud que parecían pertenecer a un motor de carreras, que en esencia era un motor de carreras en un automóvil de lujo. Pero la complejidad tuvo un costo. El motor de V32 requería conocimientos especializados para su mantenimiento. El procedimiento de ajuste de la válvula llevaba horas y requería herramientas especiales que STS tuvo que fabricar. La cadena de distribución necesitaba un ajuste de tensión constante. El diseño de doble árbol de levas en cabeza hizo que el motor fuera más alto, lo que requirió una línea de capó más alta que perjudicó la aerodinámica y el costo fue astronómico. Un Stutz DV32 cuesta más que la mayoría de las casas. Stutz construyó menos de 100 motores DV32 antes de que la quiebra pusiera fin a la producción. Cada uno fue ensamblado a mano por artesanos expertos que pasaron semanas en cada motor. La potencia de salida, 156 caballos, era impresionante para la época, pero difícilmente justificaba la complejidad y el costo. Hoy en día,
los motores de V-32 que sobreviven se encuentran entre los motores de antes de la guerra más preciados. Testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les dice que construyan lo mejor, sin importar la practicidad. Es sobre ingeniería en su forma más pura, más hermosa y más impráctica. Número 1. Subaru 360. Espera, ¿qué? ¿Un Subaru 360? ¿Encabezando una lista de motores sobrediseñados? El coche con un motor de 2 tiempos de 356 centímetros cúbicos que producía unos imponentes 16 caballos de potencia. Sí. Y aquí está el porqué. Subaru diseñó en exceso este pequeño motor para que sobreviviera en condiciones que destruirían los motores normales. Esto no era complejidad para el desempeño. Fue una complejidad por pura supervivencia. Y en ese objetivo tuvieron un éxito brillante. El motor de 2 tiempos y 2 cilindros del 360 parece simple en el papel. Pero Subaru lo diseñó para funcionar en las condiciones más duras imaginables con un mantenimiento mínimo. El sistema de refrigeración se enfriaba por aire, pero contaba con conductos y deflectores elaborados para garantizar una distribución uniforme de la temperatura. Las carcasas del motor fueron diseñadas con paredes extra gruesas para soportar el golpeteo constante de la combustión de 2 tiempos. El cigüeñal estaba sostenido por cojinetes de gran tamaño que podían soportar un abuso que destruiría un motor normal. Pero aquí es donde la sobreingeniería realmente brilla, en el sistema de lubricación. Los motores de 2 tiempos normalmente mezclan aceite con combustible. Pero Subaru creó un sistema de inyección de aceite separado con su propia bomba, depósito y sistema de medición. Este no era un sistema cualquiera. Ajustó el suministro de aceite en función de la posición del acelerador, la velocidad del motor y la temperatura. La bomba de aceite por sí sola tenía más piezas que algunos motores enteros. Era tecnología de la era espacial aplicada a la más humilde de las centrales eléctricas. El sistema de encendido estaba igualmente sobreconstruido. En lugar de un simple magneto, Subaru instaló un encendido completo por batería y bobina con avance automático. El volante estaba equilibrado con precisión y tenía un revestimiento especial para resistir la corrosión. Incluso el mecanismo de arranque por tirón fue diseñado con una liberación de compresión automática y un resorte de retroceso clasificado para 100.000 tirones. Cada componente fue diseñado para durar mucho más que el propio coche. ¿Por qué Subaru hizo esto? Porque el 360 fue diseñado para el Japón de la posguerra, donde los mecánicos eran escasos y las condiciones eran brutales. El motor tuvo que arrancar durante los gélidos inviernos de Hokkaido y sobrevivir al abrasador calor del verano. Tenía que funcionar con un combustible terrible y con un mínimo de aceite, mantenido por propietarios que no sabían nada sobre motores. Y así fue. Los motores 360 solían durar cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento básico. Algunos siguen funcionando hoy, 60 años después. Es la prueba definitiva de que la sobreingeniería no siempre tiene que ver con potencia o complejidad. A veces se trata de construir algo tan resistente que simplemente se niegue a morir. Y ahí lo tienes. Estos son 10 ejemplos más de lo que sucede cuando a los ingenieros se les da vía libre para ignorar el sentido común, los presupuestos y las leyes básicas de la practicidad. Desde pistones ovalados hasta pesadillas de 16 cilindros, estos motores demuestran que a veces la mejor ingeniería es aquella que no tiene ningún sentido. ¿Cuál de estas maravillas mecánicas realmente te gustaría tener? Y lo más importante, ¿en cuál confiarías que trabajara tu mecánico? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte si aprecias la locura de la ingeniería. Toca también la campana de notificaciones, porque tenemos más locura automovilística en camino. Gracias por mirar y recuerda que, a veces, los mejores motores son aquellos que probablemente no deberían existir. ¿Alguna vez miraste debajo del capó de un auto y pensaste, ¿realmente necesitaban todo eso? Bueno, algunos ingenieros estadounidenses aparentemente nunca se encontraron con un problema que no pudieran resolver con mayor complejidad. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 motores americanos más ridículamente sobrediseñados jamás fabricados. Las centrales eléctricas son tan complicadas que hacen que la ciencia espacial parezca sencilla.
Desde motores con más partes móviles que una fábrica de relojes suiza hasta diseños que requerían conocimientos de nivel de doctorado solo para cambiar el aceite, estas maravillas mecánicas demuestran que a veces, solo a veces, lo más simple realmente es mejor. Así que abróchense los cinturones mientras exploramos lo que sucede cuando la ambición de la ingeniería estadounidense se descarrila por completo. Número 10. El Oldsmobile Diesel V8. En 1978, General Motors tuvo una idea brillante. Tome su confiable motor de gasolina V8 de 350 pulgadas cúbicas y conviértalo en diésel. Sencillo, ¿verdad? Equivocado. Totalmente equivocado. Este motor se convirtió en uno de los desastres más catastróficos y sobrediseñados de la historia del automóvil. Mira, los ingenieros de GM no solo modificaron el motor existente. Intentaron reinventar la tecnología diésel manteniendo la arquitectura básica del motor de gasolina. El resultado fue un monstruo de Frankenstein lleno de compromisos. Añadieron un complejo sistema de inyección de combustible que era más temperamental que una diva de Hollywood. La bomba de inyección por sí sola tenía más piezas de precisión que la mayoría de los motores completos. Luego estaba el problema del perno de culata. Los ingenieros de GM, en su infinita sabiduría, decidieron utilizar los mismos tornillos de cabeza del motor de gasolina. El problema era que los motores diésel creaban mucha más compresión. Entonces, agregaron un sistema complicado de pernos elásticos con secuencias de torque específicas que requerían herramientas y procedimientos especiales. Pierde un paso y, ¡boom!, juntas de culata reventadas. La configuración de la cadena de distribución fue otra obra maestra de complejidad innecesaria. En lugar de una cadena simple, diseñaron un sistema de cadena doble con tensores hidráulicos, guías especiales y un sistema de piñones equilibrado armónicamente. Todo esto solo para manejar las diferentes características de encendido del diésel. Pero espera, hay más. El sistema de combustible incluía un separador de agua, un calentador de combustible, filtros especiales y un sistema de retorno tan complejo que la mayoría de los mecánicos simplemente se dieron por vencidos. El sistema de bujías incandescentes, ni me hagas hablar. Cada cilindro tenía su propio módulo de control conectado a un controlador maestro que decidía cuándo y durante cuánto tiempo calentar cada bujía en función de 17 parámetros diferentes. El cigüeñal fue endurecido especialmente mediante un proceso que cuesta 3 veces más que el tratamiento estándar. Las bielas fueron granalladas, aliviadas de tensión e inspeccionadas magnéticamente. Los pistones estaban recubiertos especialmente con un compuesto cerámico que se suponía debía manejar la compresión del diésel, pero a menudo simplemente se desprendía y destruía las paredes del cilindro. Cuando GM finalmente admitió su derrota en 1985, habían creado un motor tan complejo que incluso los técnicos de fábrica necesitaban cursos de capacitación de una semana solo para entenderlo. El quinto 8 diésel demostró que a veces no es posible simplemente diseñar una solución a un concepto fundamentalmente defectuoso. Al final, terminas con un desastre costoso y complicado que nadie quiere poseer, y mucho menos arreglar. Número 9. El motor de turbina Chrysler. En 1963, Chrysler no se limitó a pensar fuera de los esquemas. Lanzaron la caja a un motor a reacción y vieron cómo se quemaba. Su motor de turbina A831 debía revolucionar la industria automotriz. En cambio, se convirtió en un monumento a la sobreingeniería. Este no era el típico motor de pistón. Los ingenieros de Chrysler crearon un motor a reacción para automóviles con más de 300 piezas únicas, la mayoría de las cuales requieren tolerancias de fabricación de grado aeroespacial. La cámara de combustión por sí sola era una obra de arte, o una locura, según el punto de vista. Contaba con un sistema de quemador de doble etapa con intercambiadores de calor regenerativos que recuperaban el calor del escape para mejorar la eficiencia. Suena simple. El intercambiador de calor estaba hecho de cerámica exótica que costaba más por libra que la plata. El conjunto giratorio fue donde las cosas se pusieron realmente salvajes. El eje de la turbina principal giraba a 50.000 revoluciones por minuto. Eso no es un error tipográfico.
50.000. Para manejar estas velocidades, Chrysler desarrolló un sistema de cojinetes utilizando cojines de aire y levitación magnética. Sí, levitación magnética en un automóvil en 1963. El sistema de combustible podía quemar cualquier cosa, desde gasolina hasta tequila perfumado, literalmente. Para lograr esta flexibilidad, los ingenieros crearon un sistema de vaporización con 17 sensores diferentes que monitorean las características del combustible en tiempo real. El sistema de control ajustó la presión de inyección, el patrón de pulverización y la temperatura de combustión sobre la marcha. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente loca. El sistema de reducción de engranajes necesario para convertir 50.000 revoluciones por minuto en una velocidad de rueda utilizable era una obra maestra de complejidad. Se utilizó una configuración de engranajes planetarios con engranajes de corte helicoidal hechos de una aleación de acero especial desarrollada específicamente para este motor. Cada engranaje fue emparejado manualmente con su compañero para reducir el ruido. La secuencia de arranque del motor fue como lanzar una nave espacial. Primero, un motor eléctrico hizo girar la turbina a 10.000 revoluciones por minuto. Luego se encendieron los encendedores para iniciar la combustión. Una vez en marcha, el motor necesitaba calentarse 2 minutos antes de poder conducir. Durante este tiempo se monitorizaron 23 parámetros diferentes mediante una computadora analógica del tamaño de un maletín. La gestión de la temperatura era otro sueño febril de la ingeniería. La temperatura de entrada de la turbina alcanzó los 2000 grados Fahrenheit. Para manejar esto, Chrysler utilizó Incanel y otras aleaciones exóticas que normalmente estaban reservadas para aviones militares. El sistema de escape incluía 3 etapas de disipación de calor con deflectores especiales para reducir la temperatura de salida a un nivel apenas abrasador. Incluso la entrada de aire fue sobredimensionada. Presentaba una entrada de geometría variable que se ajustaba en función de las demandas de velocidad, temperatura, altitud y aceleración. El mecanismo de control utilizaba servomotores de vacío, conexiones mecánicas y un sistema de levas que parecía propio de un reloj suizo. Chrysler construyó 55 de estos coches y los prestó al público para pruebas. El manual de mantenimiento tenía 400 páginas. En el caso de un motor, la mayoría de los mecánicos le echaron un vistazo y sugirieron comprar un coche diferente. La turbina Chrysler demostró que aunque se pueda poner un motor a reacción en un coche no significa que deba hacerse. Número 8. El Cadillac Sedan F864. 1981 fue un año de ideas ambiciosas y fracasos espectaculares. Entra el motor VR864 de Cadillac. Una maravilla tecnológica que intentó ser 3 motores en uno, fracasó en ser ninguno de ellos. Se suponía que este V8 de 368 pulgadas cúbicas revolucionaría el ahorro de combustible al desactivar cilindros cuando no se necesitaban. Hoy en día suena razonable. En aquel entonces, era como intentar realizar una cirugía cerebral con un martillo. El sistema utilizaba solenoides para desactivar los cilindros desactivando sus válvulas. No solo cerrarlos, sino desactivarlos completamente. Cada cilindro tenía su propia unidad de control de solenoide conectada a una computadora primitiva que tomaba decisiones según la posición del acelerador, la velocidad, la temperatura y la carga. La computadora en sí era una maravilla de la ingeniería de principios de los años 80 que utilizaba memoria de núcleo magnético y lógica de transistores discretos. Aquí es donde las cosas se complicaron, realmente complicadas. El motor podría funcionar con 8, 6 o 4 cilindros. La transición entre modos requirió una sincronización perfecta. La computadora tuvo que calcular qué cilindros apagar, garantizar el equilibrio adecuado del motor, ajustar el suministro de combustible, modificar el tiempo de encendido y hacerlo todo en milisegundos. El hardware era aún más complejo. Cada elevador tenía un mecanismo de bloqueo especial controlado por la presión del aceite del motor y solenoides eléctricos. El mazo de cables parecía como si alguien hubiera arrojado un plato de espaguetis debajo del capó. Había más de 200 pies de cable que conectaban varios sensores, solenoides y unidades de control. Pero espera, ¿esto mejora o empeora?
El sistema de inyección de combustible tuvo que adaptarse instantáneamente a los diferentes números de cilindros. Los ingenieros de Cadillac crearon un sistema de control de combustible de desplazamiento modulado con mapas de combustible separados para cada modo operativo. El carburador, sí, todavía usaba un carburador, tenía controles electrónicos que ajustaban la mezcla en función del número de cilindros activos. El sistema de diagnóstico fue particularmente especial. Utilizaba una serie de luces en el tablero que parpadeaban en códigos. Los técnicos necesitaban un manual especial solo para decodificar los parpadeos. El código de error 47 significaba verificar 17 componentes diferentes en una secuencia específica. Si das un paso en falso, perseguirás fantasmas durante horas. El módulo de control del motor era sensible a la temperatura y estaba ubicado justo en el colector de admisión. ¿Adivina qué pasa cuando los dispositivos electrónicos se calientan? Ellos fracasan. La solución de Cadillac. Añade un sistema de refrigeración solo para la computadora. Más complejidad, más puntos de fallo. La operación en el mundo real fue un desastre. El sistema oscilaría entre modos, lo que provocaría que el automóvil se sacudiera y se sacudiera. A veces, los cilindros no se reactivaban y te quedabas con un Cadillac de 4 cilindros intentando incorporarte a una autopista. En otras ocasiones, todos los cilindros se activaban a la vez, provocando un aumento repentino de potencia. Los distribuidores no pudieron arreglarlos. La mayoría de los mecánicos desactivaron el sistema por completo, convirtiendo estas maravillas tecnológicas nuevamente en V8 normales. Cadillac abandonó el Quinto 864 después de solo un año, pero no antes de crear uno de los fracasos más exagerados en la historia del automóvil. Se demostró que adelantarse a su tiempo no significa nada si la tecnología no está lista para su uso. Número 7. El Ford V10 Triton modular. Cuando Ford decidió construir un motor V10 en 1997, no solo agregaron 2 cilindros a su V8. No, eso sería demasiado simple. En lugar de eso, crearon el Triton de 6,8L, un motor tan innecesariamente complejo que hizo llorar a los mecánicos adultos. El Triton no solo era modular en nombre. Los ingenieros de Ford lo diseñaron para compartir componentes con toda su familia de motores modulares. Suena eficiente, ¿verdad? Equivocado. Esto dio lugar a una acumulación de compromisos, creando el monstruo de Frankenstein de partes compartidas que no encajaban del todo entre sí. Comencemos con la arquitectura básica. El Quinto 10 utilizaba un ángulo de inclinación de 90 grados, perfecto para un V8, problemático para un V10. Esto creó problemas de equilibrio inherentes. La solución de Ford fue agregar un sistema de eje de equilibrio tan complejo que requería su propia bomba de aceite, cadenas de transmisión y tensores. Solo el eje de equilibrio tenía más piezas que los motores enteros de los años 60. La situación de las bujías era legendaria. Los ingenieros de Ford, en su infinita sabiduría, decidieron utilizar un diseño de bujía de 2 piezas. El electrodo inferior podría romperse y caer dentro del cilindro. Su solución, crear una herramienta de extracción especial que costó $800. Pero aquí está el truco. Se necesitaban herramientas diferentes para los distintos años del modelo porque cambiaban constantemente el diseño. Hablando de bujías, cambiarlas requería quitar los rieles de combustible, los paquetes de bobinas y, a veces, el colector de admisión. Una simple puesta a punto se convirtió en una dura prueba de 8 horas. Las roscas de los cabezales de aluminio eran tan delicadas que estaba prácticamente garantizado que se enroscaran. La solución de Ford, insertos de tiempo que requerían herramientas y procedimientos de instalación especiales. El sistema de cadena de distribución fue otra obra maestra de sobreingeniería. En lugar de una cadena simple o incluso cadenas duales, el Triton utilizó una disposición compleja de cadenas primarias y secundarias con tensores hidráulicos, guías y sincronizadores. Los sincronizadores de levas por sí solos eran más complejos que los motores enteros de décadas anteriores. Utilizaban presión de aceite para ajustar la sincronización de las levas, pero eran propensos a fallar, lo que creaba un ruido característico, parecido al de un motor diésel.
El sistema de lubricación desafiaba la lógica. Se utilizó una bomba de aceite de desplazamiento variable con control electrónico. ¿Por qué? Para ahorrar quizás 1 metro por galón. Este sistema requería sensores de presión, solenoides de control y un módulo de control dedicado. Cuando fallaba, y siempre fallaba, el motor se quedaba sin aceite o se inundaba. Pero la verdadera sobreingeniería llegó en el sistema de combustible. El Tritón utilizaba un sistema de combustible sin retorno con un complejo esquema de regulación de presión. En lugar de una simple línea de retorno, Ford creó un sistema con múltiples sensores de presión, regulación electrónica y un sensor de presión en el riel de combustible que cuesta más que los pagos mensuales de los automóviles de la mayoría de las personas. El colector de admisión era de plástico. No cualquier plástico. Algunas desventajas: un compuesto especial que se suponía que reduciría el peso y mejoraría el flujo. En realidad, se agrietó, se deformó y perdió refrigerante en los cilindros. El diseño fijo de Ford es un reemplazo aún más complejo con pasajes de enfriamiento y refuerzos adicionales. Incluso los colectores de escape fueron sobrediseñados. En lugar de hierro fundido simple, Ford utilizó un diseño de varias piezas con juntas deslizantes y juntas especiales. Estos tenían fugas, se agrietaban y causaban fugas de escape que sonaban como ametralladoras. El Tritón V10 demostró que el diseño modular y la arquitectura V10 no se mezclan. Se convirtió en un testimonio de cómo compartir piezas entre familias de motores puede crear más problemas de los que resuelve. Los mecánicos todavía se estremecen cuando uno entra al taller. Número 6. El Chevrolet Vega, todo de aluminio, de 4 cilindros. En 1970, General Motors se propuso revolucionar los motores de los coches pequeños. El resultado fue el Vega, un motor de 4 cilindros en línea de aluminio de 2,3 L. Un motor tan avanzado y tan defectuoso que se volvió legendario por las razones equivocadas. No se trataba simplemente de una cabeza de aluminio sobre un bloque de hierro como hacían todos los demás. Oh, no. Los ingenieros de GM decidieron fabricar todo el motor en aluminio y luego utilizar un tratamiento de revestimiento con impregnación de silicona en lugar de camisas de hierro. ¿Revolucionario? Sí. ¿Práctico? En absoluto. El proceso de fundición a presión era algo de la era espacial. GM utilizó una técnica llamada Accurate, desarrollada por Reynolds Aluminum específicamente para este motor. El proceso requirió un control preciso de la temperatura, aleaciones especiales y equipos que costaron millones. Cada bloque de motor pasó por 17 controles de calidad diferentes solo para garantizar una distribución adecuada del silicio. Pero aquí es donde la cosa se pone loca. El proceso de grabado de silicio utilizado para exponer las partículas de silicio en el orificio requirió tanques de ácido sulfúrico. Así es. Literalmente lavan con ácido los bloques del motor. Este proceso tenía que tener una precisión de micrones. Un grabado demasiado pequeño en el silicio no proporcionaría una resistencia al desgaste adecuada. Si se aplica demasiado, se debilitaría la estructura de aluminio. El diseño de la cabeza era igualmente complejo. Los ingenieros de GM crearon un sistema de árbol de levas en cabeza impulsado por una correa de caucho reforzada con fibra de vidrio. En 1970, las correas de distribución eran una tecnología exótica. Este requirió un sistema tensor complejo con poleas accionadas por resorte y procedimientos de ajuste específicos. Si se hace mal, la correa saltará y el motor se convertirá en chatarra. El diseño del sistema de refrigeración alcanzó nuevos niveles de complejidad. El aluminio se expande más que el hierro cuando se calienta. Entonces, GM creó un sistema de refrigeración con múltiples termostatos, válvulas de derivación y un diseño de radiador específico para este motor. La junta de culata era un diseño de acero multicapa con revestimientos especiales, una tecnología que no se generalizaría hasta 20 años después. El tren de válvulas fue otra obra maestra de sobreingeniería. En lugar de simples balancines, GM utilizó un sistema de ajuste de juego hidráulico con galerías de aceite especiales perforadas a través de la cabeza. Estos pasajes eran tan pequeños que se obstruían con la más mínima contaminación.
La solución, un sistema de aceite con 2 filtros y un separador centrífugo. Incluso los pistones eran especiales. GM utilizó un diseño hiperúctico con inserciones de acero para la ranura del anillo superior. El proceso de fabricación requirió calentar los pistones y congelar los insertos con nitrógeno líquido antes del ensamblaje. Cada pistón fue adaptado a su diámetro específico dentro de tolerancias más estrictas que las de los motores de aeronaves. La gestión del motor era primitiva para los estándares actuales, pero compleja para 1970. Utilizaba un carburador especial con compensación de altitud, corrección de temperatura y una forma temprana de control electrónico. La cantidad de líneas de vacío parecía una telaraña, y cada una tenía una longitud y un diámetro específicos que eran críticos para el funcionamiento. Pero el verdadero asesino fue la gestión térmica. El diseño totalmente de aluminio significó que el motor creció y se encogió drásticamente con los cambios de temperatura. Esto provocó fallas en las juntas de culata, consumo de aceite y desgaste del orificio que convirtieron estas maravillas tecnológicas en pesadillas que quemaban aceite en 30.000 millas. GM gastó más dinero en desarrollar este motor que cualquier otro de 4 cilindros en su historia. Crearon nuevos procesos de fabricación, desarrollaron nuevos materiales y llevaron la tecnología más allá de sus límites. El resultado, un motor tan complejo y problemático que casi mató al Vega y dañó la reputación de GM durante décadas. Se demostró que ser avanzado no significa nada si la ingeniería básica no es sólida. Número 5. El Buick Oldsmobile Pontiac V8 de aluminio. Antes del desastre de Vega, General Motors creó otra obra maestra de sobreingeniería en aluminio. El quinto 8 de 215 pulgadas cúbicas que impulsaba los Buick, Oldsmobiles y Pontiacs a principios de los años 60. Este motor era tan complejo y costoso de construir que GM se dio por vencido y vendió el diseño a los británicos. Déjame explicarte por qué. En 1960, el aluminio era un material exótico. Mientras otros fabricantes perfeccionaban el hierro fundido, GM decidió construir un V8 totalmente de aluminio para sus coches compactos. No solo cabezas de aluminio, sino todo el conjunto, cabezas de bloque, incluso la tapa de distribución. El proceso de fundición por sí solo fue revolucionario, ya que se utilizaron técnicas tomadas de la industria aeronáutica. El problema empezó con el moldeo del bloque. GM utilizó un método de fundición a presión de alta presión que requería aleaciones especiales de aluminio y un control preciso de la temperatura. Cada bloque pasó por un proceso de tratamiento térmico que duró 72 horas. Son 3 días completos solo para preparar el casting en bruto. Luego vino la inspección por rayos X de cada bloque para verificar si había alguna anomalía. Las camisas de los cilindros fueron otra aventura en complejidad. GM utilizó manguitos de hierro fundido, pero no simplemente prensados como todos los demás. Estos fueron moldeados en su lugar mediante un proceso llamado unión al fin. Las mangas fueron tratadas especialmente con un revestimiento que se uniría químicamente al aluminio durante la fundición. Si la temperatura se equivocara incluso 50 grados, la unión fallaría. Las cabezas eran igualmente complejas. Los ingenieros de GM diseñaron una cámara de combustión en forma de cuña con válvulas en forma de cuña para un mejor flujo. Suena bien hasta que te das cuenta de que esto requiere ángulos de mecanizado especiales que el equipo estándar no puede manejar. GM tuvo que desarrollar herramientas completamente nuevas solo para mecanizar estos cabezales. Incluso los tornillos de la culata eran especiales. El aluminio y el hierro se expanden a velocidades diferentes. Entonces GM creó un sistema de tornillos con arandelas especiales y secuencias de torsión específicas. El manual de servicio tenía 2 páginas completas solo sobre la instalación del perno de culata. Si te saltas un paso, podrías tener una junta de culata rota en miles de millas. El sistema de refrigeración fue especialmente sobrediseñado. Las diferentes tasas de expansión implicaban juntas, anillos tóricos y selladores especiales en todas partes. La carcasa de la bomba de agua estaba integrada en la tapa de distribución, creando una pieza fundida compleja propensa a la corrosión. Cuando había fugas, y siempre había fugas, había que quitar todo el frente del motor. Pero aquí está el verdadero problema:
el sistema de lubricación. Los ingenieros de GM estaban preocupados por el drenaje de aceite en el bloque de aluminio. Entonces, crearon un sistema con pasajes de drenaje especiales, válvulas antidrenaje y un diseño de bandeja antiviento que parecía arte moderno. El cárter de aceite tenía deflectores, trampillas y un diseño de recolección especial que requería un posicionamiento preciso. El sistema eléctrico añadió otra capa de complejidad. Los metales diferentes generaban problemas de corrosión, por lo que cada conexión eléctrica requería un tratamiento especial. Las correas de tierra eran fundamentales y debían colocarse exactamente en la posición correcta. El soporte del alternador tenía un diseño de 3 piezas para adaptarse a la expansión térmica. Incluso el mantenimiento rutinario era complicado. Las bujías requieren un compuesto antiadherente especial y valores de torque específicos. Si lo aprietas demasiado dañarás las roscas de aluminio. El sujetador del distribuidor tenía un diseño especial para evitar el movimiento debido al ciclo térmico. Los costos de producción fueron astronómicos. Cada motor costó 3 veces más construir que un Iron V8 comparable. El control de calidad requiere capacitación y equipo especiales. Los reclamos de garantía fueron tan altos que GM desactivó el motor después de solo 3 años. Irónicamente, cuando Robert compró el diseño, lo simplificaron y lo produjeron con éxito durante décadas. A veces la solución más avanzada no es la mejor solución. El quinto 8 de aluminio demostró que la ingeniería excesiva puede convertir una buena idea en un error costoso. Número 4. El Chrysler 2.2 Turbo EOR. A mediados de los años 80, Chrysler decidió turboalimentar su motor básico de 4 cilindros y 2,2L actualización sencilla, ¿verdad? Sin que estuviera en manos de los ingenieros de Chrysler, crearon múltiples versiones, cada una más compleja que la anterior, que culminaron en el Turbo 4, un motor tan complicado que hacía que las plantas de energía de Fórmula 1 parecieran agrícolas. El turbo base ya era bastante complejo, pero el turbo llevó las cosas a niveles absurdos. No se trataba simplemente de añadir un turbocompresor. Los ingenieros de Chrysler rediseñaron todo. El bloque fue reforzado con cojinetes principales atornillados transversalmente, una tecnología habitualmente reservada para los motores de competición. La manivela era de acero forjado. Las varillas fueron granalladas y tratadas con Magnaflux. Y los pistones eran de aluminio forjado con recubrimientos especiales. Pero la verdadera complejidad vino en el sistema de inducción. El turbo hasta ahora utilizó una culata de 16 válvulas diseñada por Lotus. Sí, Lotus. Porque aparentemente los ingenieros de Chrysler no estaban satisfechos con su propia complejidad y necesitaban ayuda británica para empeorar las cosas. Esta culata presentaba árboles de levas dobles, ajustadores de juego hidráulicos y puertos diseñados mediante modelado por computadora. En los años 80, cuando las computadoras eran del tamaño de refrigeradores, el turbocompresor en sí mismo era una obra maestra de sobreingeniería. En lugar de una simple válvula de descarga, Chrysler utilizó un sistema de control de impulso electrónico con múltiples sensores y actuadores. La presión de sobrealimentación estaba controlada por una computadora que monitoreaba 12 parámetros diferentes, incluida la presión atmosférica, la temperatura de admisión, la temperatura del refrigerante e incluso el volumen de la radio. Bueno, no es la radio, pero bien podría haber sido. El intercooler añadió otra capa de complejidad. El intercooler aire-aire requería conductos especiales, soportes de montaje y tuberías que convertían el compartimiento del motor en un laberinto de tuberías. El sensor de temperatura del aire de carga era tan sensible que podía detectar tu aliento a 3 pies de distancia. Pero espera, hay más. El sistema de combustible utiliza inyectores especiales diseñados específicamente para este motor. No son unidades Bosch estándar como todas las demás. Inyectores especiales específicos de Chrysler que cuestan más que las facturas mensuales de supermercado de la mayoría de las personas. El riel de combustible era una obra de arte, mecanizado a partir de aluminio macizo con pasajes especiales para enfriar el combustible. El sistema de gestión del motor fue donde las cosas se pusieron realmente locas.
Se suponía que el controlador de motor de módulo único SMEC simplificaría las cosas al combinar el control de combustible y encendido. En lugar de ello, creó un único punto de falla que podría dañar todo el motor. Esta computadora monitoreaba 27 sensores diferentes y controlaba todo, desde la presión de refuerzo hasta la velocidad de ralentí. Incluso el sistema de sensor de detonación fue diseñado en exceso. En lugar de un sensor de detonación como los motores normales, el Turbo 4 utilizó dos, además de un filtro acústico especial para distinguir entre el detonación real y el ruido normal del motor. El proceso de calibración requirió equipo especial y tomó horas. El sistema de encendido abandonó el distribuidor en favor de una configuración de fuego directo, avanzada para la época, pero innecesariamente compleja. Se utilizó un sensor de leva, un sensor de cigüeñal y un paquete de bobina especial que requería una sincronización perfecta. Un sensor ligeramente fuera de posición y el motor funcionaría como si estuviera impulsado por ardillas enojadas. La complejidad del sistema de refrigeración alcanzó nuevas alturas. El turbocargador requería un radiador especial, un enfriador de aceite y pasajes de refrigerante adicionales a través de la sección central del turbo. La ruta del refrigerante parecía como si alguien le hubiera pedido a MC Sher que diseñara un sistema de plomería. Había 3 termostatos diferentes, cada uno de los cuales se abría a diferentes temperaturas. El resultado, un motor que generaba 200 caballos de fuerza a partir de 2,2 litros, algo impresionante para 1992, pero que requería combustible premium, aceite sintético y mecánicos con títulos de ingeniería. Cuando algo se rompía, y siempre se rompía algo, las piezas eran caras y la mano de obra era astronómica. El turbo demostró que añadir 4 al final de algo no lo hace mejor, solo más romano. El número 3, el Cadillac Northstar 58. El Northstar V8 se suponía que sería la fuerza motriz tecnológica de Cadillac. En lugar de eso, se convirtió en una gira para hacer reparaciones costosas. Este motor V8 de doble árbol de levas en cabeza, totalmente de aluminio, era tan complejo que incluso los técnicos de Cadillac necesitaban una capacitación especial solo para cambiar el aceite. Vale, es una exageración, pero no mucha. Comencemos con el diseño básico. 4 levas, 32 válvulas y más sensores que una nave espacial de la NASA. El bloque de aluminio utiliza revestimientos de hierro fundido como el antiguo Buick 215, pero con tolerancias aún más estrictas. El proceso de fundición requería una precisión que llevó la tecnología de fabricación a sus límites. Cada bloque fue tratado térmicamente, aliviado de tensiones y verificado dimensionalmente mediante medición láser. Pero la verdadera fiesta empezó con el diseño de la junta de culata. Los ingenieros de Cadillac, en su sabiduría, utilizaron el torque TTY para aflojar los tornillos de la cabeza. Estos tornillos se estiraron al apretarlos y no pudieron reutilizarse. El problema era que las roscas del bloque de aluminio no eran lo suficientemente fuertes para la fuerza de sujeción requerida. Solución: insertos Timeser. Pero solo después de que fallaron las juntas de culata y usted tuvo que gastar miles de dólares en reparaciones. El sistema de refrigeración era particularmente especial. Los motores Northstar utilizaban un sistema de enfriamiento de flujo inverso donde el refrigerante ingresaba primero a las culatas y luego al bloque. ¿Por qué? Para mantener las cabezas más frías para un mejor rendimiento. La complejidad astronómica. Bombas de agua especiales, termostatos únicos y un paso cruzado que era imposible de purgar correctamente. Las bolsas de aire estaban garantizadas. Hablando de refrigeración, el Northstar contaba con un modo de emergencia. Si el motor se sobrecalentaba, apagaba 4 cilindros y usaba los demás como bombas de aire para enfriarlo. Suena inteligente hasta que te das cuenta de que esto requiere un sistema de control complejo con múltiples sensores de temperatura, una programación especial y la confianza de que el conductor realmente se detendría antes de destruir el motor. Generalmente no lo hacían. El sistema de sincronización variable de válvulas fue otra obra maestra de complejidad innecesaria. En lugar de simples sincronizadores de levas, Cadillac utilizó un sistema con solenoides de control de aceite, piñones de leva especiales y requisitos precisos de presión de aceite.
Baja presión de aceite, sin ajuste de sincronización de válvulas. Aceite sucio, mismo problema. El sistema requería cambios de aceite con regularidad religiosa utilizando grados de aceite específicos. El colector de admisión era de magnesio. Sí, magnesio. La sustancia que arde bajo el agua. ¿Por qué? Ahorro de peso. Los problemas, la corrosión, la deformación y los costos de reemplazo que hicieron llorar a hombres adultos. El colector también albergaba el cuerpo del acelerador, el control de aire en ralentí y varios sensores en un diseño integrado que significaba que reemplazar un componente a menudo requería reemplazar todo. Incluso el cárter de aceite fue diseñado de manera exagerada. Se utilizó un diseño estructural que contribuyó a la rigidez del motor. Suena genial hasta que necesitas reemplazar una junta de 20 pesos y descubres que necesitas levantar el motor o quitar los componentes del bastidor auxiliar. Una simple fuga de aceite se convirtió en una reparación de 1,000 pesos. El sistema de encendido utilizaba unidades de bobina en bujía individuales con fundas y conectores especiales. Estas bobinas se montaron en pozos que recogían agua, petróleo y escombros. Resultado, fallos de encendido, conexiones corroídas y costos de reemplazo que excedían los pagos mensuales de la mayoría de los automóviles. Cada bobina costaba más que un distribuidor completo de antaño. Pero quizás el aspecto más sofisticado fue el sistema de gestión del motor. El Northstar utilizaba varias computadoras que se comunicaban a través de un bus de datos, módulo de control del motor, módulo de control de la transmisión, módulo de control de la carrocería, y todas hablaban entre sí en armonía digital hasta que un módulo falló y derribó toda la red. Los procedimientos de diagnóstico requerían herramientas de escaneo especiales y conocimientos que excedían la capacitación de la mayoría de los técnicos. Northstar demostró que la tecnología avanzada sin una ejecución confiable solo genera problemas costosos. Era un motor que prometía competir con el lujo europeo, pero que generaba facturas de reparación de tamaño estadounidense. A los propietarios les encantaba la potencia suave o odiaban la complejidad, generalmente ambas cosas. El número 2, el Ford EcoBoost 3.5 Twin. Se suponía que el EcoBoost Turbo de Ford brindaría la potencia de un V8 con el consumo de combustible de un V6. Lo que realmente nos ofrecieron fue una clase magistral sobre cómo hacer complicadas las cosas simples. El quinto 6 biturbo de 3,5 L se convirtió en uno de los motores más complejos jamás instalado en una camioneta, y eso es mucho decir. Comencemos con la premisa básica. 2 turbocompresores en un V6. Suena razonable hasta que ves la plomería. Cada turbo tenía su propia válvula de descarga, actuador y sistema de control. La tubería de admisión parecía como si alguien le hubiera dado un soplete a un pulpo. Habían tuberías que iban a todas partes. Tubos de intercooler, válvulas de derivación, válvulas de recirculación y suficientes líneas de vacío para poner celoso a un Spider. El sistema de inyección directa añadió capas de complejidad. Cada cilindro tenía su propio inyector de combustible de alta presión que funcionaba a 3.000 libras por pulgada cuadrada. Eso no es un error tipográfico. 3.000 libras por pulgada cuadrada. La bomba de combustible requería su propio lóbulo de leva y sonaba como un motor diésel. Los inyectores eran tan precisos que podían detectar variaciones en la calidad del combustible y ajustar los patrones de pulverización en consecuencia. Pero aquí es donde Ford realmente se volvió loco. El sistema de refrigeración. El EcoBoost tenía 2 circuitos de refrigeración separados. Uno para el motor, otro para los turbos. Cada circuito tenía su propia bomba de agua, termostato y sección de radiador. ¿Por qué? Porque los turbos se calientan más que el motor y necesitan estrategias de enfriamiento diferentes. El resultado fue un sistema de enfriamiento tan complejo que para purgar el aire se necesitaba un procedimiento especial que implicaba múltiples ciclos de calor y oración. El sistema de sincronización de levas variable utilizaba sincronizadores de levas independientes duales en las 4 levas. Así es. Este V6 tenía 4 árboles de levas. Cada sincronizador se controlaba hidráulicamente utilizando la presión del aceite del motor a través de solenoides que requerían una viscosidad de aceite perfecta.
Utilice el grado de aceite incorrecto. Disfrute del ruido del sincronizador de levas y de la factura de reparación de 2.500 pesos por banco. Hablando de aceite, el EcoBoost requirió una especificación de aceite especial desarrollada específicamente para motores de inyección directa con turbocompresor. El aceite normal se cocinaría en los turbos o provocaría un preencendido a baja velocidad. Los intervalos de cambio de aceite se monitorearon mediante un algoritmo complejo que consideró el estilo de conducción, el historial de temperatura del aceite y la calidad del combustible. Si se omite un cambio de aceite, los turbos se destruirían solos. El sistema intercooler era particularmente especial. El intercooler aire-aire requería conductos que convertían la parte delantera del camión en una pesadilla aerodinámica. El intercooler en sí era enorme y bloqueaba el flujo de aire hacia el radiador. La solución de Ford. Persianas de rejilla activas controladas por ordenador para equilibrar refrigeración y aerodinámica. Más motores, más sensores, más puntos de fallo. La acumulación de carbón en las válvulas de admisión se volvió legendaria. La inyección directa significaba que no había combustible que pasara por las válvulas, por lo que el carbono se acumulaba como percebes en un barco. ¿La solución de Ford? Dile a los dueños que era normal. Cuando eso no funcionó, desarrollaron un procedimiento de limpieza que incluía el chorro de cáscara de nuez. Sí, cáscaras de nuez a 800 pesos el servicio. El sistema de control del turbo fue donde la complejidad alcanzó niveles absurdos. Cada turbo tenía su propia válvula de descarga controlada por actuadores electrónicos. Estos actuadores eran controlados por el PCM en función de 23 parámetros diferentes, incluida la presión barométrica, la humedad y probablemente la fase de la luna. La calibración era tan sensible que los ajustes posteriores a la compra a menudo resultaban en motores averiados. Incluso el mantenimiento rutinario era complicado. Los cambios de bujías requieren quitar el colector de admisión en algunas aplicaciones. Los turbos estaban empaquetados tan herméticamente que los cambios de aceite requerían procedimientos especiales para evitar cocinar el aceite en los cojinetes del turbo. La carcasa del filtro de aire era un rompecabezas chino que requería quitar varios componentes solo para acceder. El EcoBoost demostró que la reducción de tamaño y la turboalimentación crean una complejidad que anula cualquier beneficio teórico. Era un motor que requería combustible premium para evitar la detonación, aceite sintético para sobrevivir y paciencia en el trabajo cuando algo salía mal, lo que ocurría a menudo. Número 1. El Chrysler EMI 6.1 y 6.4. Y aquí estamos en el número 1, el EMI moderno. Uno pensaría que después de 50 años de desarrollo, Chrysler habría mantenido las cosas simples. En lugar de ello, crearon los motores EMIs de 6,1 y 6,4L. Son tan innecesariamente complejos que hacen que el EMI original parezca un motor de cortadora de césped. Seamos claros, estos no son los simples EMIs a prueba de balas de la era de los muscle cars. Son pesadillas tecnológicas envueltas en nostalgia. El sistema de desplazamiento múltiple o MDS se lleva la corona por su complejidad innecesaria. Este sistema de desactivación de cilindros hace que el quinto 864 de Cadillac parezca primitivo. Puede apagar 4 cilindros en milisegundos utilizando solenoides, elevadores especiales y conductos de aceite complejos. Cuando funciona, quizás ahorres 1 milla por galón. Cuando falla, necesitas una nueva leva y elevadores. Esa es una reparación de 5,000 pesos por 1 milla por galón. El sistema de sincronización de levas variable o VST añade otra capa de absurdo. El sincronizador de levas tiene el tamaño de un plato de comida y requiere una presión de aceite perfecta para funcionar. Baja presión de aceite, falla del sincronizador de levas, aceite sucio, mismo resultado. El Phaser en sí cuesta más que el primer coche de la mayoría de la gente. La instalación requiere bajar el cárter de aceite y la tapa de distribución. Básicamente, un desmontaje completo del motor delantero. Pero la verdadera complejidad proviene de la integración de sistemas. El MDAS y el VST deben trabajar en perfecta armonía, controlados por un PCM que monitoriza decenas de sensores. Posición del acelerador, presión del colector, temperatura del aceite, temperatura del refrigerante,
temperatura del aire, presión barométrica, todos los datos de alimentación para determinar cuándo desactivar los cilindros o ajustar la sincronización de la leva. Un sensor falla y todo el sistema se vuelve loco. El sistema de lubricación es especialmente especial. Para apoyar el MDS, el motor tiene una bomba de aceite de 2 etapas con control electrónico. Varía la presión del aceite según las demandas del motor. Suena inteligente hasta que falla el solenoide y no tienes presión de aceite o tienes demasiada. Los conductos de aceite de los elevadores MDS son pequeños y propensos a obstruirse. Un solo trozo de escombro y tendrás un elevador que hace un ruido como el de una máquina de coser. El sistema de refrigeración no es mucho mejor. Estos motores funcionan a alta temperatura por diseño, con termostatos que no se abren completamente hasta los 203 grados. ¿Por qué? Emisiones y eficiencia. ¿El problema? Todo está al borde del sobrecalentamiento. Los ventiladores de refrigeración eléctricos están controlados por el PCM en función de múltiples entradas. Las fallas de los ventiladores son comunes y costosas. El colector de admisión está activo. Así es, activo. Tiene corredores que cambian de longitud según las RPM, corredores cortos para una potencia de altas RPM y corredores largos para un torque de bajas revoluciones. El sistema utiliza actuadores de vacío controlados por solenoides comandados por el PCM. Cuando falla, y siempre falla, te quedas con un rendimiento comprometido y una luz de verificación del motor encendida. Incluso el sistema de escape está sobrediseñado. Los colectores de escape de fábrica son de acero inoxidable de pared delgada para un rápido apagado del catalizador. Se agrietan con regularidad. El reemplazo requiere quitar la mayor parte de la suspensión delantera en algunos modelos. Encabezados del mercado de accesorios, buena suerte con la colocación del sensor de oxígeno y los códigos de eficiencia del catalizador. El sistema de combustible funciona a mayor presión que el EMIS anterior para soportar el aumento de potencia. La bomba de combustible está controlada por la PCM y varía la presión según la demanda. Es ruidoso, es complejo y, cuando falla, destruye todo el módulo de control del sistema de combustible. Pero aquí está la ironía final. Toda esta complejidad está al servicio de hacer que el quinto 8 de varilla de empuje sea competitivo con los motores modernos. En lugar de utilizar un árbol de levas en cabeza como todos los demás, Chrysler agregó capa sobre capa de tecnología a un diseño fundamentalmente simple. Es como poner una supercomputadora a cargo de un martillo. El moderno EMI demuestra que a veces la herencia y el progreso no se mezclan. Es un motor que intenta serlo todo. Potente, eficiente, suave y tradicional. En cambio, es complejo, costoso de mantener y propenso a fallas que habrían sido imposibles en el EMI original. Es el número 1 perfecto en nuestra lista. El motor americano más sofisticado jamás fabricado. Bueno, ahí lo tienes. 10 motores estadounidenses que demuestran que a veces los ingenieros deberían alejarse de la mesa de dibujo y preguntarse, ¿pero deberíamos? Desde las aventuras de aluminio de GM hasta la complejidad computarizada de Chrysler, estos motores muestran lo que sucede cuando la ambición supera el sentido común. ¿Tienes alguna historia de terror sobre motores sobrediseñados? Déjalos en los comentarios a continuación. La miseria ama la compañía, especialmente cuando viene acompañada de una factura de reparación de 5 cifras. Y oye, si disfrutaste este viaje a través de los motores más innecesariamente complejos de Estados Unidos, dale a me gusta y suscríbete. Tenemos muchos más desastres automovilísticos que explorar. Hasta la próxima, recuerda que a veces un simple V8 con varilla de empuje es realmente la respuesta.